Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El demócrata Lee Jae-myung gana las elecciones presidenciales de Corea del Sur. Con estos comicios anticipados, el país cierra por la vía política la crisis desatada por el expresidente Yoon Suk-yeol cuando decretó la ley marcial en diciembre pasado. A la tercera va la vencida. Con este mensaje, el Ministerio de Defensa de Ucrania reivindica un nuevo ataque con explosivos subacuáticos contra el puente de Crimea en la península ocupada por Rusia. Autoridades rusas precisamente aseguran que ya restablecieron la circulación a través de la infraestructura. El ejército israelí vuelve a abrir fuego en un punto de entrega de ayuda humanitaria y mata a 27 personas, según las autoridades gazatíes. Israel argumenta que disparó contra palestinos que se acercaron a sus tropas. Iniciamos en Corea del Sur. Como decíamos, el candidato conservador reconoció ya la derrota en las elecciones presidenciales frente al demócrata Lee Jae-myung, que hizo una campaña de denuncia al exmandatario conservador destituido Yoon Suk-yeol, que decretó, recordemos, la ley marcial en diciembre pasado. Un capítulo que sigue abierto por la vía judicial, pero que queda cerrado, al menos en el plano político, con esta victoria de la oposición. A continuación, repasamos los hechos que desencadenaron estas elecciones anticipadas. Según los resultados oficiales parciales, Lee Jae-myung será el próximo presidente de Corea del Sur. El candidato del Partido Demócrata obtuvo un amplio margen sobre su contrincante conservador. El primer deber que me han encomendado es derrotar la rebelión y asegurarme de que no haya más golpes de Estado militares, en los que el poder otorgado por el pueblo jamás se utilice para intimidar a la gente. Lee es un ex abogado de derechos humanos, apodado el Bernie Sanders coreano por su audaz impulso a las reformas progresistas. Este martes, cerca de 80% de los electores surcoreanos fueron a votar con un tema principal en mente: pasar la página de 6 meses de convulsión política. En diciembre, la declaración de ley marcial del expresidente conservador Yoon Suk-yeol ha sumido al país en el caos y la división. Yoon fue destituido por este intento. Su oponente fue el representante del Partido Conservador de Yoon, Kim Moon-soo, ex ministro de Trabajo, quien reconoció la derrota. Creo que hay que liquidar el golpe de Estado del 3 de diciembre. He venido a cambiar el gobierno, a crear de nuevo un nuevo país. La tarea era difícil para el conservador Partido del Poder del Pueblo, quien designó a Kim Moon-soo como candidato para suceder a Yoon. El presidente electo tomará posesión de su cargo inmediatamente, ejercerá un único mandato de 5 años y se enfrentará a una abrumadora lista de tareas pendientes, como reunir un pueblo dividido y mejorar la situación económica. Cambiamos a noticias de la guerra en Ucrania porque un día después de la segunda ronda de diálogos en Estambul entre Kiev y Moscú, Rusia asegura que ya ha restituido la circulación a través del puente de Crimea que conecta la península ocupada con la Rusia continental y que Ucrania atacó con explosivos subacuáticos este martes. Por otro lado, el presidente Volodymyr Zelensky anunció una reestructuración del ejército ucraniano que incluye el ascenso del comandante de las fuerzas terrestres a comandante general de las Fuerzas Armadas. En la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el puente ferroviario y de carretera que conecta con territorio ruso fue blanco de un nuevo atentado. Ucrania reivindicó haber atacado el puente de Kerch, inaugurado por Vladimir Putin en 2019 con explosivos submarinos. Una estrategia de presión máxima que Kiev parece haber iniciado el domingo cuando drones ucranianos impactaron decenas de aviones de guerra rusos, incluidos bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear en lo que se conoce como la Operación Telaraña. Pero la guerra se vive en ambos bandos. Los bomberos terminan de extinguir el incendio en varios vehículos después de un ataque ruso en la ciudad de Sumy, noreste de Ucrania. Los servicios de emergencia rescatan a los sobrevivientes. Para algunos ya es demasiado tarde. Un día después de la segunda ronda de negociaciones directas entre rusos y ucranianos, Rusia lanzó múltiples ataques en toda Ucrania, desde Sumy y Kharkiv en el norte hasta Odessa en el sur.
El Kremlin dijo el martes que Rusia había iniciado una investigación oficial sobre los ataques con drones ucranianos del fin de semana. En cuanto a las negociaciones, Moscú no prevé avances inmediatos, pero asegura que seguirá trabajando para lograr un acuerdo. El tema del acuerdo es increíblemente complejo y tiene muchos matices. Ayer vieron el texto del proyecto de memorando entregado a la parte ucraniana. Un memorándum con líneas rojas para Ucrania que exige un encuentro de alto nivel para poder avanzar en las negociaciones. Y en otras noticias, cayó el gobierno de Países Bajos. El primer ministro renunció este martes tras la ruptura de la coalición causada por la retirada del partido ultraderechista de Geert Wilders, que exigía una política migratoria más dura que el resto del Ejecutivo. Diego Bazán nos amplía. El gobierno de Países Bajos colapsó tras la salida del partido PVV. Este martes, el líder de la formación política de ultraderecha declaró que el retiro de su organización se debió a diferencias en cuanto a las políticas de inmigración. Queríamos una política de asilo más estricta, más de lo establecido en el acuerdo de la coalición de gobierno. Muchos países de la Unión Europea como Austria, Polonia, Alemania y Bélgica van a tomar medidas. El acuerdo principal establecía que estaríamos entre los países más estrictos en materia de admisión. El PVV tiene 37 legisladores en el Parlamento, por lo que su retiro implicó que el gobierno perdiera las mayorías en el hemiciclo. La decisión fue criticada por los legisladores de los otros partidos de derecha que hacían parte de la coalición, mientras que la oposición pidió que se celebren nuevos comicios para restablecer las mayorías en el legislativo. Creo que deberíamos organizar elecciones, porque en este momento el país está paralizado. Necesitamos un nuevo mandato para que con suerte podamos conseguir un gobierno que realmente pueda abordar los problemas de forma solidaria. Tras el anuncio de los ultraderechistas, se llevó a cabo un Consejo de Ministros de Emergencia que derivó en la renuncia del primer ministro. En el Consejo de Ministros hemos debatido la situación actual y hemos llegado a la conclusión de que con la salida del PVV no hay apoyo suficiente en la Cámara de Representantes para este gabinete. Posteriormente, el jefe de gobierno le presentó su dimisión formal al rey Willem Alexander, como estipula el protocolo. Se espera que se convoque a elecciones legislativas de emergencia para conformar un nuevo gobierno. Vamos ahora hasta la Franja de Gaza, donde hubo un nuevo tiroteo israelí en un punto de distribución de ayuda humanitaria. El ejército de Israel asume que ha abierto fuego con el argumento de que algunos palestinos se estaban acercando a sus tropas. El Comité Internacional de la Cruz Roja informa que los disparos israelíes mataron al menos a 27 personas cerca de la zona de entrega de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza, la organización privada impuesta por Israel y Estados Unidos y que acaba de hecho de nombrar a un pastor evangélico de extrema derecha como nuevo director. En lugar de recoger los alimentos que tanto necesitan, a estos gazatíes los llevan al Hospital Nasser en bolsas para cadáveres. Funcionarios palestinos afirman que las fuerzas israelíes mataron a tiros a decenas de personas que esperaban que se les dejara entrar en un centro de distribución de ayuda en Rafah. Corrimos como personas que solo necesitan un trozo de comida. Sobrevivimos, pero los niños siempre tienen hambre. ¿Qué se supone que debemos hacer? Fuimos a buscarles comida. El director del hospital dice que docenas de personas están siendo tratadas con heridas de bala. Algunas se encuentran en estado crítico. Nos sorprendió el número de heridos, un número espantoso. Todas las heridas eran en la cabeza y el pecho. La mayoría niños que fueron a recibir ayuda de la fundación. Las fuerzas israelíes aseguraron que dispararon tras considerar amenazante el comportamiento de varias personas cerca de un punto de ayuda. En un incidente similar ocurrido el domingo, Israel negó haber disparado contra civiles, un hecho en el que, según las autoridades de Gaza, murieron 31 personas y 200 resultaron heridas. La ONU ha estado lanzando advertencias sobre la forma en que se está entregando la ayuda y denuncia posibles crímenes de guerra. Impedir deliberadamente el acceso de la población civil a alimentos y otros suministros básicos de socorro puede constituir un crimen de guerra. La amenaza de hambruna, junto con 20 meses de matanza de civiles y destrucción a gran escala, los repetidos desplazamientos forzados, la intolerante retórica deshumanizante y las amenazas de los líderes israelíes de vaciar la Franja de Gaza de su población
También constituyen elementos de los crímenes más graves según el derecho internacional. Israel creó la Fundación Humanitaria de Gaza como forma de eludir a la ONU, alegando que era necesaria una alternativa para impedir que Hamás robara la ayuda. Vamos ahora hasta Siria porque el gobierno del presidente de facto, Ahmed al-Shara, confirmó que incorporará al ejército a 3.500 combatientes uigures de China con el acuerdo de la administración de Donald Trump. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha, nos analiza este anuncio. Pues se trata de 3.500 combatientes yihadistas o ex-yihadistas, según asegura el gobierno sirio, del Partido Islámico del Turquestán. Estos hombres son uigures, ciudadanos chinos uiguros que llegaron a Siria durante los primeros años de la revolución siria y la guerra civil en el país árabe y se afiliaron a Hayat Tahrir al-Sham, la actual líder del gobierno de Siria, cuando esta organización era la filial de Al-Qaeda en Siria. Estos hombres, según nos han explicado muchas personas en nuestros viajes en Siria, son antiguos yihadistas, gente increíblemente conservadora, salafistas de la rama más conservadora en el Islam, a pesar de que nunca se llegaron a afiliar al Estado Islámico, que fue creado en 2014 también en Siria, cuando el grupo ya estaba allí y que se mostró como una versión mucho más radical dentro de los grupos yihadistas dentro de Siria. De hecho, en los últimos meses, este grupo del Partido Islámico del Turquestán ha demostrado lealtad al gobierno de Ahmed al-Shara y su presencia, sobre todo en las zonas de Idlib, antes controladas por el grupo, ha sido un problema internacional. De hecho, pudimos hablar el pasado marzo cuando ocurrió una grave ola de violencia sectaria en contra de la minoría alawita de dentro de Siria. Algunas de las personas que fueron atacadas y vieron cómo sus pueblos fueron atacados. Recordemos que 1.000 personas murieron, 1.000 civiles murieron en ataques de leales al nuevo gobierno de Damasco. Ellos aseguraban que muchos de los atacantes eran de hecho extranjeros, miembros de este grupo, el cual ahora es incorporado dentro del ejército sirio. De hecho, el gobierno sirio asegura que estas personas, si fuesen dejadas sin ser incorporadas dentro del nuevo sistema sirio, podrían ser muy peligrosas y de hecho, según han explicado fuentes anónimas a la prensa internacional, ese es el gran motivo por el cual Siria los ha aceptado dentro de su propio ejército y Estados Unidos ha aceptado que Siria lo haga, según ha explicado el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barak, el enviado especial de Donald Trump en Siria. Esta decisión ha sido tomada con el beneplácito estadounidense a través de una orden y de pura transparencia por parte de las autoridades de Damasco. Cambiamos ahora de información porque el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva realizará a partir del jueves una visita a Francia. Y en la agenda de sus diálogos con Emmanuel Macron figuran la COP30, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la guerra en Ucrania. Este último tema en que discrepan, ¿no?, ambos mandatarios. Mientras París se opone frontalmente a Rusia, Lula defiende una postura más mediadora y estuvo incluso en Moscú el pasado 9 de mayo invitado por Vladimir Putin. Otro tema en disputa es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, rechazado por el gobierno francés. Voy a Francia, me reuniré con el presidente Macron y trataré asuntos de interés mundial. Sin duda hablaremos de la guerra en Ucrania. Sin duda hablaremos de la masacre del ejército israelí en la Franja de Gaza. Sin duda hablaremos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Bien, y en otras noticias continúan las reacciones después de la polémica decisión de la Fiscalía de Guatemala de emitir el lunes una orden de detención contra la fiscal general colombiana Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa y embajador designado al Vaticano, Iván Velásquez, quienes fueron miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El secretario general de la ONU reiteró que tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad diplomática. El propio gobierno guatemalteco rechazó la decisión calificándola de política. En Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró que la Fiscalía de Guatemala obedece textualmente al crimen. La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo se defendió este martes. En este sentido, la determinación del Tribunal de Apelación desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad,
la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos con más.